Bienvenidos a este video divulgativo de perspectiva intercultural en la educación. En esta ocasión trataremos la violencia de género en las escuelas y la perspectiva intercultural en la educación. Mi nombre es Fortino Javier Vázquez Arellano y les doy la más cordial bienvenida. Contextualicemos. El 80% de la población en México es mestiza, lo cual quiere decir que el 20% de la población pertenece a los pueblos originarios de México. Tenemos una gran diversidad cultural a lo largo y ancho del territorio mexicano. Violencia de género en la escuela, caminos para la prevención y superación. Lo primero que hay que hacer en un contexto escolar para trabajar dentro del ámbito es sensibilizar a todas las áreas que corresponden a los estudiantes, a los docentes, a todo el personal administrativo de lo que es la violencia y cómo prevenir y superar los problemas. Otra parte importante es promover patrones socioculturales de la no discriminación. Y por último, también hay que tomar en cuenta que hay que tener la igualdad de género muy presente para lograr el derecho a la educación. Conceptos y derechos involucrados para erradicar la violencia. Uno de los rubros importantes es la dignidad humana y el proyecto de vida. Como lo marca el PNUD de las Naciones Unidas, tenemos que desarrollar infinidad de competencias y una de ellas es tener una autonomía individual, lo cual quiere decir que tenemos derecho a pensar, a divulgar, a proponer, tenemos derecho al voto, a formar parte de las acciones políticas de nuestra comunidad, etc. También tenemos que tener unas condiciones de vida adecuadas, es tener derecho a una vivienda cómoda, confortable, a tener techo, luz, todas las comodidades que implica la vida moderna. También tenemos que, dentro de las competencias, es tener integridad física, psíquica y moral. Tenemos también que el derecho a vivir sin humillaciones y eso es muy importante para erradicar la violencia. El derecho a una vía libre de violencia y discriminación. Violencia y discriminación van de la mano, tenemos que tener conciencia de ello, porque lo vertiginoso de los tiempos nos han llevado al consumo, al querer adquirir más bienes, pero nos hemos olvidado de la parte humana y ello nos ha llevado a cometer una serie de actos que nos impiden crecer como seres y a lo mejor a violentarnos. Tenemos también otro rubro importantísimo que es el derecho a la igualdad. Igualdad y equidad tiene que ser un detonante muy importante para desarrollarnos y desarrollar obviamente muchas competencias, obviamente de tener en mente que no puede centrarse todo en el género masculino, ese androcentrismo debe desaparecer y debemos caminar de la mano con la mujer para establecer prioridades, proponer, hacer razonamientos, juicios que mejoren nuestro entorno. Obviamente el género no es sinónimo nada más de la mujer, nosotros como masculinos también formamos parte del género. Y ello, si entendemos bien el concepto, vamos a poder entender también la igualdad y la equidad. Y por ende, vamos a entender y a mejorar nuestro entorno para erradicar la violencia de género. La violencia de género. La violencia hacia las mujeres
ha ido en aumento en las últimas décadas, pero creo que no es privativo de estos tiempos. La violencia se ha ejercido hacia el género desde los albores de la civilización. Siempre el sexo débil se ha caracterizado por sufrir de estas bajezas y creo que eso es una humillación para el género humano, el tener este tipo de acciones. Las mujeres no son solo el punto álgido de la discriminación. Hay grupos también que sufren ello y es por su orientación sexual y la identidad también a veces cultural, étnica y de género obviamente. Se tiene que trabajar muy fuerte para que mejoremos el entorno escolar y creemos conciencia en todos los sectores que nos involucran como parte del medio educativo para poder tener una visión, hacer propuestas y lograr la disminución de este fenómeno que lamentablemente ha estado marcando un tiempo muy fuerte en nuestra sociedad. La violencia de género en el contexto educativo. Hay muchas maneras de ejercer la violencia, la discriminación, y esta puede ser a través del lenguaje, al no aceptar algún compañero que no cumple con los conocimientos o no trae las competencias adecuadas al nivel en el que estamos estudiando, y en lugar de integrarlo, lo marginamos y eso se llama discriminación curricular, o porque viene de tal escuela o porque viene de tal población y la educación que recibió no fue la idónea. Obviamente también entra muchos tipos de violencia y esta es la sexual. A veces en las escuelas lamentablemente se ve el hostigamiento, se ve el acoso y de alguna manera pues repercute, ¿no?, en el ambiente que se genera dentro del contexto escolar. Si nosotros lo vemos también, a veces la violencia la ejercemos desde el lenguaje, cómo nos dirigimos unos a otros. A veces es parte cultural, pero creo que hay maneras de poder comunicarnos sin llegar a tal extremo. Lamentablemente también dentro de la violencia pues podemos encontrar el castigo corporal, los pleitos, los golpes no son ajenos a nuestro tiempo, pero se considera que es muy importante la educación integral para que sea una forma de prevención de la violencia de género. Reitero que hay que definir y conocer los términos de lo que es el género, la violencia, la discriminación y tener con ello un fundamento para poder difundirlo y hacerlo patente a todos los estudiantes o toda la comunidad para poder erradicar este fenómeno que nos aqueja en nuestro tiempo. Considero que hemos llegado a un momento álgido y es el de promover la igualdad y la superación, pero sobre todo promover la no violencia de género dentro del contexto escolar. Si lo vemos como un preventivo, como una manera de generar cultura, pues creo que llevamos un camino ganado. La prevención es muy importante y sobre todo la concientización de todos los interlocutores que están dentro de la escuela. Ya que hemos entrado en la superación de la violencia, creo que se debe de tener en mente que
debemos recurrir a las opiniones expertas. Obviamente hay gente especializada dentro del campo educativo, como son el departamento de psicología, donde aunado a los docentes y el personal administrativo, se pueden formar sentencias, proponer, tomar acciones que nos permitan asumir un compromiso en el contexto educativo. Obviamente esto implica que a través de encuestas detectemos problemas. Esto nos puede llevar a realizar acciones para sensibilizar a toda la comunidad y obviamente escuchar a la otredad, en este caso a los estudiantes, para desarrollar propuestas y también los docentes hacer propuestas didácticas para poder erradicar el fenómeno de la violencia. Es muy importante que como docentes, como personal administrativo y directivos, se puedan impulsar cambios para poder mejorar el entorno y sobre todo crear una sociedad libre de violencia. Lamentablemente, pues en los casos más eh, malos o terribles, pues tenemos que ejercer la denuncia para escarnio y poder ayudar al género a que no sufra este tipo de fenómenos que los aquejan en la actualidad. La interculturalidad en México es un término amalgamado no hace muchas décadas y sobre todo pertenece a un determinado contexto sociohistórico. Hay que entender que en el campo educativo mexicano se requiere de reflexión para el manejo de lo que representa la interculturalidad. El indigenismo en México también es muy importante y obviamente no hay escuela en la actualidad que no tenga multiculturalidad y por ende la interculturalidad debe de estar presente en cada acción. Hablar de interculturalidad se trata de ampliar una visión hacia los grupos étnicos y sociales, hacia el género, hacia diferentes actores de la sociedad para llegar a un objetivo que es tener una educación intercultural. El concepto de interculturalidad quiere decir entre culturas. Son las relaciones e interacciones que diferentes actores sociales tenemos dentro de un determinado contexto y que va a depender de la cultura de cada entidad para establecer una comunicación. Interculturalidad es la coexistencia, obviamente, de diferentes culturas. Es la vivencia y está marcada por las diferencias. Y esas vivencias que dan la cotidianidad entre los pueblos culturalmente y que dan sentidos propios y también dan un distinto sentido de experiencia en cada ser humano. La interculturalidad en el campo de la educación también está entendida como la formación de habilidades que posibilitan el encuentro con la otredad, sea en forma cultural, género, estrato social o religión diferente de la propia. Obviamente, hay subcompetencias para la interculturalidad y una de ellas es la competencia lingüística, la competencia del área, lo social y la competencia acerca de sí mismo. Objetivos y contenidos de una educación intercultural.
Hay que entender que la interculturalidad es muy amplia y que tenemos que tener objetivos y contenidos muy marcados para poderla aterrizar en un determinado contexto. Obviamente se tiene que entender que la interculturalidad es esencialmente dinámica, que en muchas ocasiones la escuela nos presenta fenómenos étnicos diferentes, que también la interculturalidad nos habla de un enfoque globalizador, que nos tenemos que enfrentar con la otredad, ver las diferencias, pero también ver nuestros puntos de convergencia. También es la parte donde podemos ver a una cultura igual a la nuestra y también marcar esas diferencias, ¿no? Pero sobre todo bajo un diálogo y promover también el proceso de intercambio, de interacción, de cooperación, que es muy importante y enriquecedor a la vez. Obviamente hay que poner un acento en esas diferencias para ver también las similitudes que tenemos. Obviamente hay que realizar una aproximación crítica valorando y analizando lo que la otra cultura me puede aportar o la mía aporta a la otra. Y pues también hay que pensar que la interculturalidad no es segregadora, sino al contrario, es aglutinadora, nos compacta en un contexto para poder crecer y ver todo lo que nos da identidad para defendernos ante la globalización. Pues yo creo que es muy importante tener un enfoque interactivo y también ver esa interrelación que tenemos con todas las culturas que pertenecen a nuestro amado México. La escuela como instrumento para la educación es básica para aterrizar la interculturalidad. Desde ahí se puede fomentar una visión con respecto a la diversidad y obviamente hacia valorarla y entender que estamos ya en un mundo globalizado donde las sociedades cambian vertiginosamente. Si contextualizamos, el 80% de la población en México es mestiza y solo el 20% pertenece a los pueblos originarios. La educación indígena aún requiere de observación y de aterrizarle muchas cuestiones para poder mejorarlo. Aunque ya existe un artículo dentro de la Constitución que habla de la pluriculturalidad y sustenta muchas bases para que se, logre, se logren políticas culturales para el desarrollo de las comunidades de los pueblos originarios, aún falta mucho porque se ha descuidado mucho la identidad indígena y por ende pues hay mucho trabajo que recorrer. Aunque en el 2003 ya se emitieron leyes, por ejemplo, como el derecho a la lingüística en la educación indígena, pues aún falta. Creo que los cambios en la política educativa llevan mucho esfuerzo y sobre todo en la educación intercultural. La nueva reforma educativa debe garantizar las condiciones necesarias para que la interculturalidad florezca y es hablar del respeto, el trabajo mutuo, el poder amalgamar la identidad y algo muy importante que es la formación de los maestros en este rubro.
Cuando entendamos el respeto al género, a la identidad, a la cultura, creo que habremos ganado mucho del terreno para garantizar la interculturalidad. Es dejar de ver a la otredad como una oposición, sino verla de otra manera, como un campo de oportunidades que nos lleven a conocernos y enriquecernos como sociedad. Los maestros tienen un papel muy importante en este trabajo educativo y sobre todo es crear estrategias didácticas que hagan conciencia en los estudiantes para poder entender y amar lo nuestro. En conclusión, pues hablar de la violencia de género, como lo manifesté hace unos momentos, pues era muy importante conocer a fondo las definiciones, eh, investigar el fenómeno, hacer propuestas, consultar expertos y sobre todo accionar dentro del contexto educativo es muy importante. Obviamente, para erradicar la violencia, no es la violencia para combatirla, sino es la razón fundamentada para hacer propuestas y lograr cambios en el pensamiento de la gente que vive en el contexto. Por otro lado, la interculturalidad, pues, es un fenómeno social que se da muy fuerte y creo que estas lecturas nos dan la oportunidad de aperturarnos y de entender a la otra edad y sobre todo ganar en el hecho de que yo entiendo el aporte de otra cultura y mi cultura que puede aportar a los demás. Creo que el diálogo y sobre todo la información es la que puede reinar y puede lograr muchos beneficios para que nosotros crezcamos como sociedad. El desarrollo humano es eso, es crear las condiciones aceptables para mejorar la condición de vida y centrar al ser humano en el centro del desarrollo. Muchas gracias.